Trasca, estamos grabando. Pues buenas noches, bienvenidas, bienvenidos todos. Esta clase la acabamos de titular Genios y modos de hacer. Así que, como siempre, la vamos a improvisar en función de las peticiones del la respetable audiencia que tenemos esta noche y a ver si con eso vamos hilando las cosas y tal. Antes que nada, y para toda la gente que nos escucha en directo y en diferido, porque estoy viendo que todavía hay gente en el foro muy asustada, muy agobiada, los trabajos, no se me ocurren temas, la filosofía, que tostón y tal, que no os preocupéis, que los trabajos son voluntarios, podéis ir al examen. El examen es una experiencia maravillosa que sucederá ya por febrero y que además nos va a deparar sorpresas. Vais a ir al examen y vais a poder hablar de lo que queráis, explicarme lo que queráis explicarme. Si me queréis explicar vuestra impotencia y vuestros pataleos teóricos, me parecerá bien. Me parecerá sumamente interesante y lo leeré con mucho amor. Así que no os preocupéis. Si dais con un trabajo bien y si no, también. No pasa nada. Lo importante es participar. Pero vamos a la clase, que se nos pasa la media hora. Hemos empezado con lo de los genios, ¿verdad que sí? Es importante siempre cuando hablamos del genio, y este tema salió a raíz de alguna pregunta, alguna duda sobre la crítica al juicio, salía esto que dice Kant, que el genio es una especie, como dice Kant, ¿no? Kant dice que el genio es una especie de vocecilla de la naturaleza, es una especie de aspecto de la naturaleza que se manifiesta de modo especialmente claro a través de alguien. Es decir, que es una fuerza productiva, es una natura de estas, es un conatus, es un principio de algo, hablaremos de principios luego, es un principio de algo que de un modo especialmente homogéneo, de un modo especialmente depurado, de un modo especialmente logrado, se manifiesta a través de alguien, y al manifestarse a través de alguien, de su obra, de su hacer, pues somos capaces de percibirlo mejor. De esa forma, un genio, en el sentido kantiano, lo podemos entender de tal manera, vamos a ver, por eso he puesto aquí al ladito en la pizarra, como una iluminación, sí, como una iluminación, pero una iluminación de alguna manera que estaba dada, que era de esperar, no es y que es necesaria. No se trata de una iluminación arbitraria que le pasa a alguien por la cabeza, no es una ocurrencia, para entendernos, por usar una palabra del léxico político de la última legislatura. No es una ocurrencia, es algo que de alguna manera tenía que suceder porque tiene su lógica, su necesidad interna, ¿vale? Y por eso va y sucede. Por eso he puesto aquí al lado en la pizarrilla del genio repertorial y el genio disposicional. Vamos a empezar a usar los palabras para que veamos si son útiles o no. De hecho, esto acabo de caer en la cuenta. La noción que maneja Kant de genio es una noción repertorial. ¿Por qué? Porque Kant da por hecho que hay una serie de posibilidades, de fuerzas expresivas en la naturaleza que tienen que ver pues con los diferentes talantes, caracteres, las diferentes contexturas que tienen las diferentes personas y las diferentes formas de ser, y que ese conjunto de formas nunca se manifiesta enteramente y del todo en una sola persona, porque sería una puta locura. Se manifiesta siempre dividido entre diferentes personas, entre diferentes artistas, entre diferentes temperamentos. Cuando esos genios comparecen, cuando comparecen en el conjunto de diferentes genios kantianos que podríamos ir de alguna manera coleccionando, tendríamos el repertorio de genios, ¿entendéis? Tendríamos una colección de posibilidades expresivas y creativas que se van manifestando de una en una, de alguna manera. El genio no se desarrolla, bueno, normalmente cuando algo se manifiesta como una disposición, comparece a la vez como algo extremadamente desarrollado y como algo que no obstante es susceptible de ulterior desarrollo. Me explico. Es como la disposición hacia el lenguaje. Los niños, en comparación con otras criaturillas como los perrillos o los cactus, tienen una disposición notablemente marcada a aprender un lenguaje, a desarrollar un lenguaje verbal, ¿verdad? Pero a su vez es una disposición que necesita de mucho desarrollo. De hecho, si no se desarrolla, se queda el niño como un cactus o como un perrillo, porque no habla, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, con el genio repertorial, con el genio kantiano, pasa lo mismo. Obviamente, respecto a otros que carecen de ese geniecillo o de esa productividad natural, pues lo tienen muy desarrollado, pero necesita y es seguramente susceptible de desarrollo. Por eso hablaríamos de que el genio a la kantiana, de hecho toda la crítica del juicio, toda la estética de Kant es una estética muy
estética, es decir, muy poco artística. Si os fijáis, en la crítica del juicio apenas se mencionan obras de arte, porque Kant está hablando más bien de una teoría de la sensibilidad y está hablando de una forma de... Está hablando de organizar la sensibilidad realmente, es muy premoderno en ese sentido. Lo que llamaríamos el desarrollo del genio, el desarrollo de las disposiciones, de las creatividades, de cada una de esas creatividades, eso nos iría acercando al ámbito de lo artístico. El año pasado una de las primeras clases que hicimos, estaba Nadia por aquí que puede dar fe, era la clase sobre la distinción entre lo estético y lo artístico, entendiendo lo estético como en relación a la sensibilidad, a la aísthesis, a la percepción, y lo artístico, como referido al arte, evidentemente, ya susceptible de un grado mayor de desarrollo, de formalización, de cumplimiento, de logro, si queréis, ¿de acuerdo? Entonces, el genio de Kant, que era uno de los primeros temas de la clase de hoy, es un genio repertorial, es un genio que tiene que ver con la revelación, con el mostrarse de una determinada fuerza de la naturaleza, una determinada productividad que llevamos dentro, que algunos sujetillos llevan dentro de forma especialmente notoria y que la manifiestan, de hecho, a través de su quehacer, sea artístico o sea vital. Hay determinados genios en el sentido kantiano que meramente con estar vivos, con hacer su quehacer, con moverse, ya están dando de alguna manera muestra de ese genio, ¿vale? ¿Se ha entendido bien la explicación del genio kantiano repertorial? ¿Sí o no? Nadie dice nada, daremos por hecho que sí. Sí, pero, a ver, Torres, ¿qué pero tienes? Cuéntamelo. Bueno, quizá en comparación con el genio del romanticismo, con el genio propiamente disposicional, se entienda mejor. Es decir, hablamos de un genio repertorial en Kant porque estamos diciendo que la naturaleza, tal como se muestra en las personillas, en las personas humanas, la naturaleza tendría un conjunto de posibilidades expresivas, comportamentales, incluso plásticas. De nuevo, por poner ejemplos, pensad en música. Pensad en música, que es un ejemplo que pongo muchas veces. Pensad en la diferencia a nivel de expresividad o a nivel de ritmo, de movilidad misma, que va de la música de Mozart a la música de Bach, o a la de Sostakovich, o a la de Mahler. Cada uno de estos músicos, de alguna manera, estaría vehiculando, estaría dando salida a un tipo especial de sensibilidad, que sería esa especie de fuerza de la naturaleza de la que habla Kant. ¿Cómo da la naturaleza regla al arte? Efectivamente, esa es la definición literal de genio, la forma en que la naturaleza da regla al arte. La regla, por así decir, más que regla, sería una pauta, es decir, sería o una colección de pautas, o lo que yo llamo un lenguaje de patrones. La naturaleza sitúa en ti, como ser vivo, como creador, como artista o como sujeto sensible, la naturaleza sitúa en ti, te otorga una serie de pautas, de lenguajes, de pautas, de patrones que tú sigues a la hora de configurar, de hacer tu quehacer. Y esto nos va llevando peligrosamente hacia el tema de la clase de hoy, que vamos a pasar de pizarra en un momento dado. Es genética y es genética cultural de alguna manera. O sea, claro, todo lo que tenemos es genético, puesto que no compramos nada de nuestra configuración en el supermercado, ¿no? En lo que venimos de alguna manera hechos. Pero es una especie de genética cultural también y genética situacional. Sí, estamos usando repertorial en el mismo sentido que lo usamos la semana pasada, eso no lo hemos cambiado, ¿vale? Estaba intentando clarificarlo con la relación a esta especie de... con la relación que tiene con estos dos conceptos de genio. Es una especie de don, claro, todo lo que tenemos, toda esa... Vamos a ver, ahí está la dualidad entre el repertorio y disposiciones que quiero que vayáis manejando, ¿no? Que no es una dualidad en el sentido que se opongan, sino que son como, digamos, dos polos de una misma relación, o dos tramas de un mismo hilo, ¿verdad? De una misma cuerda. Entonces nos podemos fijar más en una cuerdecilla, en un hilillo o en el otro, pero la cuerda es la misma, que es la de la experiencia y es la de la generatividad, ¿de acuerdo? Lo que estamos viendo es este genio en que Kant todavía habla de la naturaleza que da regla al arte, y por tanto estamos hablando de un conjunto relativamente limitado, restringido de posibilidades organizativas o de configuración sensible que se muestran a través del quehacer de los artistas o de las personas vivas. Y quería introduciros la noción, en cambio, que ha quedado más presente en nuestra cultura contemporánea, que es la del genio propiamente
más vulgarmente cómo se maneja en el romanticismo, ¿no? El genio como alguien absolutamente único en su individualidad, alguien que hace cosas sumamente inesperadas y sumamente brillantes a partir de sabe Dios qué configuración. El romanticismo, la decadencia, mantuvo una noción de genio más cercana, por tanto, a lo disposicional, es decir, en la que se enfatizaba precisamente aquello que cada agente, que cada sujeto forzosamente aporta a lo que hace. Porque en todo acoplamiento, como vimos en la clase de la semana pasada o de la otra, el agente, el sujeto, el cuerpecillo vivo, tiene que aportar forzosamente algo, ¿no? Un puerto de receptividad, un puerto de interacción, unas disposiciones. Cuando enfatizamos estas disposiciones, cuando enfatizamos esta diferencia individual estricta, nos situamos en el ámbito del genio romántico, del genio como se concibe a Picasso, Dalí, qué sé yo, todos estos. En cambio, cuando nos situamos en una perspectiva más premoderna, más restringida, más limitada, entonces hablaríamos del genio este repertorial. Temo que esto esté quedando un tanto oscuro, pero voy a subir un texto nuevo que estaba preparando estos días a la web para que lo leáis y lo veáis mejor, ¿vale? Vale. El genio se educa y se forma, sí, eso es de lo que estábamos hablando justo hace un poco, Samper. Es decir, cualquier dispositivo, cualquier generatividad necesita precisamente de forzarse, de formarse, de lograrse. Y esto nos viene muy bien, perdonad, para pasar a la otra parte de la pizarra, que es la que teníamos al principio, la de los 3 verbos griegos, estos arkein, poiein, pratein. ¿Por qué quiero vincular esto? Pues aparte de porque lo tenía preparado, porque creo que nos puede clarificar bastante las cosas. Arkein, poiein y pratein, las 3 verbos griegos, de alguna manera remota, significan hacer. Fijaros qué bonito que tengamos tantos verbos, tantas palabrillas para decir hacer. Y vamos a pensar un poco las connotaciones de estos 3 verbos para entender mejor tanto las prácticas artísticas, el quehacer artístico, como nuestras propias vidillas. Y vamos a ver si esto de la etimología nos aporta algo de luz, ¿vale? A ver, la primera es arkein. Arkein es un verbo que al mismo tiempo, según Hannah Arendt, que es de la que he estado leyendo cosillas para ilustrarme un poco, según Hannah Arendt, arkein es un verbo que al mismo tiempo significa empezar algo, como significa liderar algo. Esto, si os fijáis, está presente en las palabras que derivan de arkein, por ejemplo, poliarquía, monarquía, jerarquía, anarquía. Es decir, la noción de arkein, de hacer como poder. La monarquía es el poder de uno, ¿no? La poliarquía el poder de muchos, pero es un poder que es la capacidad de iniciar y de liderar, de hacer algo, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna manera, el arte en su vertiente más disposicional, si queréis, tiene algo de arkein, ¿verdad? Tiene algo de iniciar y liderar un proceso formativo, una poética, y ahí pasamos precisamente al segundo verbo, apoyein. Poiein significa también hacer, pero tiene un sentido más de fabricar. De hecho, los romanos lo tradujeron directamente como, vamos, y Hannah Arendt, en la que sigo también en esto, lo traduce el poeta es el homo faber, es el hombre fabricante, el hombre que hace. Aquí enfatizaríamos el aspecto constructivo, el aspecto de quien coge y hace las cosas prácticamente con sus manos, ¿no? Es curioso que este poiein evidentemente está al inicio de la palabra poesía, y al inicio de esa noción que explicamos el otro día, la de autopoiesis, la de autofabricación. La autopoiesis, si os acordáis, era el proceso por el que los seres vivos, los organismos, las sociedades se autoconstruyen, se hacen en función de aquellas disposiciones que de alguna manera ya contienen. De tal forma que cuando algo nos afecta, sea un alimento que ingerimos o sea una información externa, lo que nosotros producimos lo producimos desde aquellas estructuras que ya mismamente nosotros tenemos, y no puede ser de otra manera. El ejemplo de la salchicha, ¿no? Cuando comemos producimos más de aquello que ya somos. Pues bien, este poiein, este hacer, tiene que ver con este hacer que fabrica, con este hacer que construye, que trama, ¿vale? Y finalmente nos quedaría el pratein. Pratein tiene que ver con la noción de práctica, y por tanto es un hacer que de alguna manera, en el que de alguna manera nos metemos más dentro de él. Es un hacer haciendo, por así decir. Es un hacer
mucho más procesual, mucho más práctico, como la palabra indica. Me interesaba iniciaros en estos tres verbos griegos, arkein, poiein y pratein, porque de hecho buena parte de las discusiones en las que nos enzarzamos cuando hablamos de arte contemporáneo y de tal y cual, las podríamos clarificar remitiéndonos a estos tres verbos: al arkein como empezar, liderar, al poiein como hacer, fabricar, y al pratein como hacer, practicar, estar implicados en algo, ¿no? Creo que sería interesante, y mira, si hay alguien que no tenga tema de trabajo, aquí tiene uno, analizar las prácticas artísticas contemporáneas, los quehaceres artísticos contemporáneos en función de su relación con estos tres verbos, y ver qué sacas en claro, porque ahí hay bastante tomate, ¿vale? Ahí podríamos sacar cosas. De la misma manera, el genio disposicional que veíamos más romántico estaría más cerca del arkein, y el genio repertorial, en cambio, del que hablábamos con Kant, seguramente estaría más cerca del poiein, del hacer fabricando, ¿no? De hecho, las poéticas son limitadas, son más repertoriales. ¿Qué tal? ¿Estáis siguiendo algo o os estoy liando mucho esta noche? Bueno, bien, hay algún despistado o despistada, pero en general veo que no estamos del todo despistados. Pues Velasco, si te quieres quedar al tema del trabajo, te recomiendo directamente que vayas a La condición humana de Hannah Arendt y que tires por ahí. El otro tipo de genio, el romántico, vale, perfecto. Sí, admito que he hablado poco del genio disposicional, en parte porque me molesta un tanto, me enerva más, ¿no? Pero vamos. La producción puede ser la idea, la práctica, la realización, muy bien, sí, vamos bien, muy bien. Vale. Sí, efectivamente. De hecho, de lo que estamos hablando aquí con estos tres verbos, con estos tres haceres, estamos de alguna manera explicando o dando entrada a diferentes momentos del hacer. Evidentemente el arkein, cuando digamos que es empezar y liderar, por tanto es un momento muy auroral, que diría Simón, es un momento de inicio. El poiein tiene más que ver con la construcción, con la materialidad misma del proceso del hacer, y el pratein con el ongoing, la procesualidad, el estar implicado en ella, el ser más juez y parte, ¿no? del hacer mismo. Entonces, estos tres tipos de hacer quería vincularlos, como os he dicho, con las dos nociones de genio. Había una pregunta sobre repertorial y disposicional. Ay, Ripoll, muy bien, lo estratégico, táctico y operacional. Muy fino, muy fino. ¿Podrían ser tipos diferentes de artistas? Sí, claro. De hecho, esa era mi invitación o mi sugerencia a los que queráis trabajar sobre esto, a considerar diferentes tipos de artistas, diferentes tipos de sensibilidades, diferentes tipos de vanguardias que podrían estar más cerca de alguno de estos tres verbos y ver qué sacamos en claro con todo ello. A cualquier obra como individualidad. Sí, bueno, más que a cualquier obra, supongo, como digo, a cualquier vanguardia, a cualquier, de alguna manera, clasificación que queramos hacer de las prácticas artísticas, ¿vale? O de actitudes, ciertamente. Me preocupa, no obstante, porque había alguien, ya se me ha perdido con el avance del chat, había alguien que no tenía clara la distinción entre repertorial y disposicional. No sé si estás escuchándome, camarada. ¿Es porque te has perdido, Castro, te has perdido alguna de las clases anteriores o es que lo he explicado tan fatal que no lo has pillado en ninguna de las tres? ¿Jamás te lo has perdido o jamás lo has pillado? Jamás me lo he perdido. Bueno, pues entonces sí que me preocupa más. Voy a tener que dar un poco más de... Tampoco es el de diferencia, Samper, por Dios, ¿qué es esto? Vale. Bien, pues nada, la hacemos rápidamente. Yo creía que la habíamos explicado de alguna manera más detallada, pero no me importa nada incidir en esto. De hecho, es fundamental para la tercera sección de la República de los Fines y para entender algunas de las cosillas. El repertorial sea genio. Vale, perfecto. Me parece sensato que lo planteéis porque de hecho es complejo, ¿vale? Pues son y 21, bueno, vamos a ver qué tiempo nos da. A ver, entonces, esto no me importa repetirlo y si hay alguien que ya se lo sabe, pues como estas clases son gratuitas, pues podéis cortar y pasar más adelante. Pero vamos a volver
a explicar, y lo siento por Lucía o por Nadia si están escuchando que se lo saben de memoria, vamos a intentar explicar la diferencia entre repertorial y disposicional, de tal manera que nos permita a nosotros mismos aplicarla a aquello que investigamos, que son prácticas artísticas, ¿vale? De acuerdo. A ver, hablamos de un elemento o de un nivel repertorial en cualquier aspecto de la vida cuando lo que enfatizamos es una colección relativamente estable de elementos. Es decir, si pensamos en el lenguaje, por ejemplo, esto que estoy usando yo ahora mismo cuando hablo, ¿vale? Si pensamos en el lenguaje, el nivel repertorial de mi lenguaje lo constituye el conjunto de palabras que utilizo para comunicarme con vosotros. Eso es lo repertorial en el lenguaje, el léxico, las palabras. ¿Qué es lo disposicional? Lo disposicional, en cambio, es la inteligencia, las inteligencias, las competencias específicas, el tono, el sentido que yo aplico a esas palabras para hilar un discurso. Es decir, alguien con las mismas palabras, con el mismo repertorio que yo tengo, seguramente produciría un discurso diferente al que yo produzco, porque sus disposiciones son diferentes. ¿Me seguís? No estamos intentando establecer los elementos básicos, los polos básicos de cualquier proceso generativo. El lenguaje es un proceso generativo y consta de un nivel repertorial, que es una colección relativamente estable de elementos, de formas, y de un elemento de un nivel disposicional, que consta de una serie de competencias o inteligencias específicas que, ojo, se desarrollan siempre a la medida y tramadas con el nivel repertorial. Es decir, cuantas más palabras tengo, cuantas determinadas palabras que tengo me permiten afinar y desarrollar determinadas competencias o inteligencias específicas. Si no las tuviera, malamente podría desarrollarlas. Y a su vez, determinadas inteligencias o disposiciones me fuerzan de alguna manera a modificar lenta o rápidamente mi repertorio para poder generar acoplamientos fértiles, ¿vale? Esto es de lo que va esto. ¿Por qué es relevante esto? Pues, aparte de como una teoría del lenguaje, como el ejemplo que os he dado. ¿Por qué es relevante esto en arte? Joder, pues porque en las prácticas artísticas, estamos estudiando teoría del arte, si os acordáis, en las prácticas artísticas fundamentalmente vamos a encontrar una y otra vez estos dos elementos en acción. Cualquier cultura artística, cualquiera, musical, pictórica, teatral, tiene un repertorio, tiene una colección de formas relativamente estables bajo las cuales se produce o se trabaja. Y cualquier cultura artística necesita, tanto por parte de los artistas como de los espectadores, como de los críticos, como de quien narices pulule por ese mundo, necesita de unas disposiciones, de unas inteligencias específicas, específicamente desarrolladas para ser trabadas con ese repertorio, para que el repertorio cobre sentido, o sea, para que las formas sean susceptibles de ser entendidas, replicadas, mejoradas, etc. ¿Me seguís, verdad? Hola. Bien. De acuerdo. Entonces, ¿por qué me parece esto que pueda sernos interesante? Porque, por ejemplo, porque de entrada hay un debate siempre en antropología sobre si las culturas antiguas, modernas y tal tienen arte o no tienen arte, sobre la excelencia o el extremo grado de desarrollo de nuestro propio sistema artístico. Bueno, parece muy evidente que la mayoría de las culturas primitivas o premodernas son culturas repertoriales. ¿A qué me refiero con esto? Pues me refiero a que priorizan, enfatizan por encima otras posibilidades precisamente la constitución de esa repertorialidad, de esa colección relativamente estable de formas, ¿vale? Por ejemplo, yo recuerdo siempre que cuando se hablaba de la poesía andalusí, de la poesía erótica o amatoria de los árabes, se decía que tenía una especie de colección de fórmulas limitada y que siempre manejaban las mismas fórmulas combinadas de diferentes maneras, pero hacían una especial énfasis y daban un especial mérito al hecho de manejarse dentro de unas determinadas fórmulas que se repetían, se reiteraban una y otra vez. Pues esto es una cultura repertorial. O por ejemplo, en la música hindú, que hemos hablado de esto, o en el flamenco, que seguramente nos pille más cerca, tiene palos, tiene determinados ritmos, determinados compases que se reiteran una y otra vez.
y en cualquier concierto o fiesta flamenca a la que vayáis tendréis soleá, bulería, seguidilla, tonal, liviana, taca taca, pero son un número limitado y relativamente estable, hasta que llega Camarón, relativamente estable de formas que se reiteran una y otra vez. Esos son los repertorios. Entonces eso nos permite, para empezar, a distinguir culturas estéticas repertoriales, como la del flamenco, de culturas estéticas disposicionales, en las cuales, como la de la vanguardia o la del arte contemporáneo, en la cual tendemos incluso a ignorar que haya un repertorio de formas. Tendemos incluso a minusvalorar que haya una colección de formas ya establecidas. Y de hecho, como si no existieran. Parece que cada artista llega y crea desde la nada. Y eso es mentira. Efectivamente, hay un eterno retorno de repertorios y disposiciones y un continuo reequilibrarse de los polos repertoriales y disposicionales. Diríase que la modernidad ha implementado un descarado predominio o una especie de desequilibrada hegemonía del polo disposicional, porque tendemos a ser muy ingratos, muy desagradecidos con nuestras propias tradiciones, y lo moderno consiste en gran medida, o se ha construido en gran medida, como sabéis, con lo que habéis leído en la República de los Fines, a base de golpes de negatividad, negando precisamente la tradición, negando cualquier repertorio establecido y forzando por establecer uno nuevo, así fuera precario o un poco tonto. Vale, a ver, Escarda, que me parece muy interesante lo que dices. Si a ti te gatilla el arte mesopotámico, pongamos un ejemplo, se produce un acoplamiento fértil en mí, ¿quién puede decir que eso no es disposicional? Claro que es disposicional. Vamos a ver. Para entender bien esto, de lo repertorial y lo disposicional, nunca diré con suficiente énfasis que la separación es artificiosa. Repertorios y disposiciones jamás se dan separadamente, excepto nuestras cabezas, ahora porque estamos haciendo una disección, estamos haciendo un análisis, ¿vale? Pero pasado este momento analítico, este momento de separar lo que no deberíamos separar, lo hemos separado para entenderlo, para verlo, ahora ya tenemos que juntarlo. Entenderemos que el acceso, la percepción misma de cualquier forma, Escarda, se da siempre a través de la intervención de nuestras disposiciones. O sea, cualquier acoplamiento, cualquier experiencia tiene elementos repertoriales y elementos disposicionales que se traban. Si no hay esa articulación, no hay experiencia. Respirar es un acoplamiento. ¿Entendido? Hay un repertorio extremadamente sencillo, que son los gasecillos que están por el aire flotando, ¿verdad? Y hay una disposición clara en nuestro caso, que es la de respirar, la de inhalar aire, ¿vale? Y claro, la muerte es el desacoplamiento a nivel individual, luego está la especie, ¿no? Pero a nivel individual la muerte es el desacoplamiento definitivo, nos ha jodido. Vale, ahí ya os voy a dejar que vosotros juguéis, que vosotros hagáis vuestras composiciones. Lo que me interesa es que entendáis primero esos dos grandes hilos que se articulan constantemente, por un lado léxico y por otro lado sintaxis, ¿vale? Por un lado herramientas y por otro lado inteligencias, si queréis lo objetivo y lo subjetivo, pero en vez de tratarlo en esos términos que apestan, lo tratamos en unos términos que nos permiten ser más críticos. ¿Por qué más críticos? Por ejemplo, porque si llamamos objetivo y subjetivo, que es una forma de denominar los niveles de interacción, nos perdemos muchas cosas. Nos perdemos precisamente el momento en el cual repertorios y disposiciones se co-construyen. Es decir, cuando tú tienes acceso, Escarda, al arte mesopotámico y a la específica sensibilidad que ahí hay de alguna manera trabada, ¿vale? Algunas de tus disposiciones saltan y encuentran acoplamiento. Si no fuera por ese repertorio de formas, de posibilidades expresivas que te has encontrado ahí. Ops. Hola. Hola, hola. ¿Me oís ahora? He vuelto. He vuelto. Había un boicot. Telefónica malvada. Vale. Bueno, estábamos en el intenso momento en el cual entendíamos por qué naricillas puede ser relevante esto de utilizar palabras como repertorios y disposiciones. Y sugería, hipótesis, es que precisamente a diferencia de otros términos más confusos a mi modo de ver, como objetivo y subjetivo, pues repertorio y disposiciones nos permiten empezar a ver cosas. Por ejemplo, lo que estaba diciendo cuando se ha cortado esto, ¿no? El tema de la
co-constructividad, el hecho de que repertorios construyen disposiciones, disposiciones construyen repertorios, ¿vale? Este aspecto relacional que diríamos en otro aspecto. Pero también, por ejemplo, nos permite evaluar culturas. Es decir, una cosa a la que se le tiene tanto miedo, ¿no? Ahora, vamos a evaluar la cultura artística de vanguardia, por ejemplo, o vamos a evaluar la cultura musical flamenca. ¿Cómo evaluamos el flamenco como cultura estética?